Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor, Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 28 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa por el teléfono 0414-309-0806, 0414-308-0906, y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Hoy es martes, como todos los martes tenemos nuestra sección especial Siempre Caracas, que la vamos a extender a la hora completa. Vamos a estar tratando un tema del cual ya hemos hablado en ocasión anterior o en ocasiones anteriores. El tema de las distintas complicaciones, los distintos problemas que atraviesan las estaciones de servicio en Venezuela. Hace un par de semanas tuvimos a la presidenta de Metrogas, que es la organización metropolitana que agrupa a los expendedores de combustible en Caracas, Miranda y La Guaira. En esta ocasión vamos a estar hablando con el presidente de FENEGAS, Federación Nacional de Expendedores de Gasolina en todo el país. Estamos hablando de Oscar Prósperi, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias Mario, gracias Ángel, gracias Carlos por esta oportunidad. Bueno, y evidentemente es un tema bastante extenso lo que tenemos que hablar el día de hoy, porque son muchos los problemas que afectan nuestro sector hoy por hoy. Así es. En aquella ocasión, recuerdo que Ana María Urdaneta, la presidenta de Metrogas, hablaba de una crisis económica, financiera, por la que están atravesando prácticamente todas las estaciones de servicio, producto de varios problemas. Uno de ellos, el margen insignificante de rentabilidad que están obteniendo las gasolineras por los servicios que prestan. Encima de eso, habló de un deterioro de la infraestructura física de muchas de estas estaciones de servicio. Luego el problema de la multiplicidad de variantes a las que se ha sometido a las gasolineras. Unas expenden gasolina de 0,50, otras expenden gasolina subsidiada. Ahora hay la nueva modalidad de la gasolina a $1. En fin, hay un conjunto de problemas y todo eso se suma a la presencia, según decía Ana María Urdaneta, de factores exógenos a las estaciones de servicio que han estado también metiendo la mano en la sopa y complicando la situación. Mencionaba los consejos comunales, mencionaba los llamados mesas de combustible, los colectivos, en fin, un conjunto de factores que son extraños a la vida de las estaciones de servicio, pero que han tenido, por fuerza del poder, han tenido injerencia en los asuntos de las estaciones de servicio. Este es un problema nacional, se ha venido resolviendo este problema. Hemos visto que algunas de las estaciones de servicio que estaban expendiendo solamente gasolina de $1, ahora también están vendiendo gasolina de 0,50. En todo caso, ¿cuál es el estado actual, al día de hoy, de las estaciones de servicio en Venezuela? Y le doy también la cordial bienvenida a Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. ¿Qué nos dice Oscar Prósperi? Sí, el problema es a nivel nacional. Evidentemente hay ciertas diferenciaciones en ciertos estados. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que el Distrito Metropolitano es una burbuja con respecto a otras regiones del país. Pero un poquito poniendo, vamos a decir, cronología al problema. Como se recordará, en junio de 2020 empezó un nuevo esquema de despacho de combustible donde se empezó a dar la gasolina bajo el sistema de subsidio y la gasolina de 0.5 centavos de dólar, que nosotros decimos mal llamadas estaciones de servicio internacionales o dolarizadas. O sea, no la podemos llamar internacionales ni dolarizadas porque primero no cobran en dólares
y segundo, tampoco es una gasolina internacional, sino que tiene como referencia el precio de 0.5 centavos de dólar. A raíz de ese plan, del nuevo esquema de junio de 2020, se empieza una división en la forma de las estaciones de servicio. Entran las estaciones de subsidio, las estaciones mal llamadas internacionales, y empiezan esos fenómenos exógenos que tú llamabas a aparecer en el mercado nacional de los hidrocarburos. En las estaciones subsidiadas empezó un control militar, policial y parapolicial, donde las colas de esas estaciones eran manejadas y controladas por estos entes o instituciones, y se empezaron a dar, vamos a llamarlo, malos manejos que al día de hoy eso nos ha dejado un estigma bastante dañino a las estaciones de servicio, cuando la gente dice que la estación de servicio cobraba por la cola, que hacía negocios en la cola, cuando esos negocios eran hechos por entes externos a las estaciones de servicio. En las estaciones mal llamadas internacionales, como dije, se empezó también a hacer una venta a 0.50. Ese era un plan el subsidio era un plan que iba a durar solamente escasos meses, a lo sumo 2 años, y ya vamos para 6 años con ese esquema. Pensamos que ya es hora de hacer un cambio en el esquema del subsidio. Hay una mosquita fastidiando ahí, un factor exógeno. Otro factor exógeno de Fenegar. Aparte de lo que estábamos comentando de las colas, también se dieron en algunos estados, surgieron las mesas de combustibles, algo que todavía al día de hoy persiste en varios estados, donde no es el Ministerio de Hidrocarburos prácticamente el ente rector, sino que se montó una mesa donde entra las SODIs regionales, las gobernaciones, el MINTUR, toda una serie de actores, menos las estaciones de servicio, para definir cómo va a ser el despacho de combustible en ese estado en específico. Sin opinión de los expendedores. Sin opinión de los expendedores. Y con supervisión del Ministerio de Petróleo. Sí hay la supervisión, pero generalmente tiene más peso la decisión regional. La decisión regional que el mismo ministerio. Entonces eso también ha traído divergencias o cuestiones que no son del todo transparentes a la hora del despacho del combustible. Esto también ha traído lo que nosotros llamamos sectorizaciones del mercado, porque ya no solamente estamos hablando de la gasolina subsidiada y la gasolina de 0.50, sino que empezó a darse también combustible para ciertos sectores muy específicos, llámese agricultura, llámese pesca, llámese transporte público, Fuerzas Armadas Nacionales, organismos policiales o otros organismos públicos. Entonces, hubieron estaciones de servicio donde parte del volumen que le llegaba tenía que ser destinado única y exclusivamente a la venta para estas instituciones. En un principio pasó mucho en las estaciones subsidiadas, donde por la falta de información oportuna de parte de PDVSA y el Ministerio de Hidrocarburos, ese combustible fue suministrado a estas instituciones sin el uso de la huella, como en las estaciones subsidiadas. Y la instrucción prácticamente era solamente de llevar un control interno para saber los volúmenes vendidos. Esto originó a posteriori lo que nosotros llamamos una deuda política. ¿Qué es esto? Que es una cantidad de litros que fueron despachados a instituciones que no tuvieron basamento ni siquiera por el sistema patrio de que fue despachado, y al día de hoy son deudas que le aparecen a muchas estaciones de servicio subsidiadas a nivel nacional, que no se ha podido solventar esa situación. ¿A cuánto asciende esa deuda política? Mira, varía mucho por estaciones de servicio. Hay estaciones de servicio que han logrado cubrir suena hasta feo decirlo, pero... El atraso. ¿Mm? El atraso. El atraso...
una estación subsidiada debe soportar toda su venta con la huella Así digital es. del usuario. Sí. Cuando hay una venta que está fuera del por sistema. fuera, eso queda como una deuda para la estación de servicio. Queda como no hay suficientes litros en el sistema como para abordar el pago, hacer vamos a llamarlo el trueque de litros litros por huella. Entonces, y eso es lo que compensa y hace que la estación pueda cobrar su margen comercial. Al no haber esa cantidad de litros, esos litros PDVSA los cobra como que si fuera gasolina internacional Así se lo cobran a los a expendedores. los expendedores. Y eso, entonces, esas estaciones que no lograron cubrir esas huellas, eso quedó como una deuda. Y hay constancia física, un comprobante que Dame. puedan mostrar los expendedores, que mire, esto me lo impuso a mí, por ejemplo, En el muchos casos organismo tal, que En muchos eso no casos, existe. en muchos casos no. En algunas circunstancias sí hubo expendedores que fueron previsivos y futuristas, vamos a decirlo de alguna manera, que pidieron una carta, alguna comunicación, pero en muchos casos hubo imposición de las autoridades regionales, donde decían, no, mira, tú despachas porque sí, porque si no vas detenido. ¿Y a cuánto asciende esa deuda? Ustedes decía que le daba pena decir algo, pero no lo terminó de decir. Sí, en muchos casos, muchos concesionarios lograron negociar y conseguir huellas por fuera de lo que es el sistema y cubrir esa Deuda, entre comillas. Pero sí, todavía nos quedan muchas estaciones que todavía tienen esa deuda política y les aparece todavía en el sistema. Lo peor que esa deuda se va actualizando con el valor del dólar. Evidentemente cada día es mayor y cada día se hace más impagable. ¿Ustedes piden que esa deuda sea condonada o qué piden? Sí, que sea condonada en la mayoría de los casos. O sea, y eso es noticia pública, vamos a decirlo, porque en un principio hubo ese desastre en el despacho del combustible donde ni siquiera las mismas autoridades de PDVSA sabían cómo iba a ser ese suministro. Luego es que empezó a salir un protocolo de despacho y empezaron a salir los oficios correspondientes donde se trataba de regularizar lo que era el suministro. Podríamos decir que en Venezuela lo que es un gran desorden en materia de suministro de combustible. Se ha ido normalizando, pues tengo que ser sincero, o sea, no puedo decir, la situación hoy por hoy no es igual que hace 4 años atrás, se ha ido normalizando, pero todavía existe mucho desorden y lo lamentable es que hemos estado pidiendo en los últimos tiempos reuniones con las altas autoridades y no se nos ha concedido. ¿Por qué no se les ha concedido? Desconocemos las razones. La última reunión que se tuvo de alto nivel fue con el ministro Tellecher. Hubieron bastantes avances en ese momento. Fenegas y el ministerio logró que se conformaran 4 mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo hubo bastantes avances, se tomaron en consideración muchas cuestiones, pero lamentablemente los cambios políticos nos han llevado a otra situación. Hoy por hoy estamos pidiéndole una reunión a la nueva ministra, a Paula Henao, y a los 2 viceministros encargados de nuestra área en específico, que son Carlos Canelón y Ricardo Gómez, pero a la fecha todavía no se nos ha concedido. Ustedes han apelado también a las organizaciones empresariales, digamos, de primer nivel, Fedecámara, qué sé yo, aquellas a las que ustedes están afiliados, para que intercedan ante el gobierno, ya que ellos tienen buena relación institucional. Directamente no hemos solicitado la intervención ni de Fedecámara ni de Colindustria. El sector gasolinero siempre ha sido un sector muy atípico en ese sentido, porque todos los demás sectores se rigen a través del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria. En cambio, nosotros estamos completamente regidos por el Ministerio de Hidrocarburos. O sea, nuestros interlocutores son completamente distintos a los interlocutores de otros sectores de la economía nacional. Sin embargo, ustedes son miembros de Fedecámara. No somos miembros. Somos muy amigos, pero no somos miembros. Son miembros. ¿De qué organismos nacionales e internacionales son parte de ustedes? Somos solamente de la CRAE, que es la Comisión Latinoamericana de Asociaciones de Expendedores de Combustible, que es a nivel latinoamericano, pero a nivel nacional estamos... Ok, son autónomos. Completamente. Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, que también van a intervenir. Nosotros siempre nos preocupamos mucho por Caracas, por eso parte del espacio es siempre Caracas.
Y en Caracas hemos visto que uno de los problemas más serios que tiene la ciudad para su desarrollo son los problemas del transporte y la movilidad. Parece que estuviéramos estancados. Otros sectores comerciales avanzan, se recuperan muy rápido, pero el transporte sigue como de último en los servicios públicos o servicios públicos prestados por privados. En el caso concreto del transporte, no encontramos la explicación porque entendemos, pareciera que fuera gerencial, de las inmensas colas de las busetas, que son las que mueven todos los pasajeros en Caracas, porque aquí el transporte público del Estado no existe. O sea, no, Transmiranda, Caracas, pero que eso es mínimo. Pero alrededor del 80% sí, no, pero geográficamente, lo que llaman las salidas del Valle Coche, esa es la bandera. Ah, no, Es una vergüenza en una sociedad moderna ver kilómetros y kilómetros que cogen todo el estribor de buseta. Mientras los vecinos caraqueños están esperando, ellos tienen que llenar el tanque allí. ¿Qué está pasando? Porque la gente le echa la culpa a las bombas, o le echa la culpa se han dado cuenta también a los factores exógenos extraños. Pero ¿cómo no se va a poner un problema que merece ser de tipo gerencial? Ok, ¿qué responde Sí, Oscar Prospero? bueno, otro de los elementos que nos sataniza y nos estima como que somos los malos de la película. Eso es parte de la segmentación de las estaciones de servicio. Recuerda que por lo menos al transporte público les asignaron ciertas estaciones de servicio. Ahorita no me acuerdo exactamente cuántas son aquí en Metropolitana, pero ellos... En el caso de Caracas son 8 estaciones. 8. Está mejor informado que yo, me No, no asusta. sé. Pero al estar sectorizada, estar solamente asignada a esas 8 estaciones de servicio, ellos no pueden gozar del subsidio fuera de esas 8 estaciones de servicio. Entonces, evidentemente, eso crea bastante caos, porque exactamente. Y eso es parte de lo que nosotros hemos estado solicitando cuando, por ejemplo, hicimos la declaratoria de emergencia el 25 de febrero, que son dos puntos básicos, que era la homogenización de las estaciones de servicio y el margen comercial. Cuando hablamos de homogenización de las estaciones de servicio, solicitamos es que todas las estaciones de servicio volvamos a hacer como éramos anteriormente. En ese esquema debería haber un cambio en lo que es el subsidio. ¿Ustedes son partidarios de que eliminen el subsidio? No somos partidarios de que se elimine, somos partidarios de que haya un cambio en el esquema en cómo se está otorgando. Nosotros pensamos que el subsidio debe ser otorgado en forma directa y que no sea prácticamente la estación de servicio la que esté asumiendo el peso del subsidio como tal. El subsidio debería ser una bonificación directa al usuario, al consumidor, que él puede escoger el día, la hora, la estación de servicio, el momento en que quiera echar gasolina libremente, que no esté restringido al uso de una huella digital y a un aparato que puede fallar por problemas eléctricos, problemas de internet, y que si en ese momento tiene el vehículo fuera de servicio por fallas mecánicas, X, Y, Z, tenga el dinero en el bolsillo y pueda utilizar el transporte público y pueda utilizarlo, o sea, en forma libre. Yo creo que haciendo ese cambio en el esquema del subsidio y revisando también a quién le está llegando el subsidio, porque hoy por hoy hay mucha, como decimos nosotros, hay mucha huella en la calle que no está realmente soportada como que lo necesite. Hubo un momento que a nivel de, por ejemplo, huella para mototaxistas, imagínate, a un principio se le estaban otorgando 120 litros diarios a una moto. Por razones políticas, entiendo yo que era, ¿no? Pero sí, hay que verle la cara, 120 litros diarios para una moto. Claro. A una moto. Que carga 10 litros, si acaso. Entonces, eso dio pie a que muchos motorizados negociaran con externos a vender cupos para utilizar ese combustible. ¿Y eso se mantiene o ya no existe? Ha ido bajando, pero todavía hay ciertos casos de ciertos motorizados que están recibiendo 30, 40 litros y eso hay que revisarlo. También transporte público.
Quiero hacer también énfasis un poquito, terminando de responder la pregunta tuya, Sí. Carlos. El transporte público, siempre lo hemos comparado con las estaciones de servicio. Pues. Es un sector que siempre ha estado sujeto a un control por parte del Estado y no ha podido avanzar de repente por la cantidad de restricciones que tiene. Entonces, eso los ha afectado a ellos hasta para modernizarse como flota. ¿Ustedes lo consideran un aliado del sector transporte? Todo el tiempo ha sido aliado. O sea, el sector transporte es aliado. Es más, en ciertas conversaciones que se han sostenido, el sector transporte indica que a veces el mismo subsidio del combustible ha sido freno para ellos, para una actualización de sus tarifas en del servicio, pues, del transporte, porque eso, el Estado con solo decirle, no, pero nosotros te otorgamos el combustible como que si eso fuera el único gasto que tuviera una buceta. Sí. Y lo mismo nos sucede a nosotros, o sea, cuando a nosotros nos indican, no, mira, pero nosotros te hemos facilitado cierta, por ejemplo, mantenimiento mecánico, por ejemplo, que a veces que ni se dan. O sea, dicen, no, ustedes tienen mantenimiento mecánico por parte de la industria petrolera, pero no lo tenemos y tiene que salir de nuestro bolsillo. Pero entonces cuando eso va a una discusión de la estructura de costos, lo incluyen como que si lo estuvieran otorgando ellos. Entonces son cuestiones que hay que analizarlo a fondo. Ok, vamos a darle la palabra a Ángel Cacique. Ángel. Dos preocupaciones, pero la principal es que las gasolinas, los combustibles en general, gasolina, diésel, se convirtieron en un commodity que está sujeto digamos, internacionalmente a un problema de ascenso de los precios. En este momento en el mundo hay un escándalo por el aumento de los precios de la gasolina. Y en el caso de Venezuela, afortunadamente, digamos, el combustible que se está mandando gratis para Cuba ya no se está haciendo, y entonces hay un excedente de combustible, pero sin embargo, las quejas que nosotros hemos recibido es que pareciera que en este momento hay un déficit de combustible, la gente del transporte pesado se queja con los problemas del diésel, y obviamente, como aquí se señala, los culpables al final terminan siendo la gente de la bomba, que hace una distribución irregular de los volúmenes que le llegan. Sí, con respecto al diésel, es un fenómeno que no entendemos qué está sucediendo. Como gasolina, sí hay bastante despacho de combustible. Tal vez uno diría que la escasez está en la subsidiada, pero bueno, vamos a decir que ese es el negocio del Estado. El Estado, como cualquier actividad comercial, vamos a decirlo así, le interesa es vender la que tiene precio y no la subsidiada. Y en el caso de la subsidiada ha reducido mucho los despachos, no tanto aquí en Caracas, pero sí en el interior. En el interior de una estación de servicio subsidiada te recibe escasos 60.000 litros al mes. O sea, 4 compartimientos mensuales. O sea, eso es lo que recibe. Pero a nivel de gasolina, en las estaciones internacionales sí hay un despacho regular y abundante. En cambio, con el diésel, que vendría a ser otro producto en la destilación del combustible, y uno dice, bueno, si tenemos suficiente producción de gasolina, ¿por qué no hay suficiente diésel en el mercado? No lo entendemos, y sí, evidentemente se está viendo afectado bastante la industria. Pensamos que pudiera ser que lo estén, o sea, es muy hipotético lo que estoy diciendo, que lo estén enviando a las centrales, a las termoeléctricas para producción de electricidad, o bueno, es un producto de importación y bueno, evidentemente mejor el mercado externo que nuestro mercado. Pero estoy siendo muy hipotético en esa respuesta. Ok, tenemos que hacer una pausa porque corresponde justo en este momento hacer un corte para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir el compromiso publicitario de la estación, y al regreso continuamos conversando con Oscar Prosperi. Él es el presidente de FENEGAS, Federación Nacional de Expendedores de Gasolina o de Combustible en general, ¿no? FENEGAS. FENEGAS, Federación Nacional de Empresarios, de Asociaciones de Empresarios de Combustible. Ok, ese es el nombre formal de la institución, FENEGAS. Vamos entonces a la pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Ok, voy a leer rápidamente, amigos y amigas, publicidad. Me dispensan un poquitico.
El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el centro comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y les hablo también, amigos y amigas, del geriatra de Radio Rumbo, así se conoce entre los pacientes al doctor Argenis Portillo, geriatra de una larga trayectoria, de una gran calidad profesional y un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicios domiciliarios para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, este es su número telefónico, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y ahora sí, creo que ya nos toca escuchar el avance. Todavía nos quedan algunos compromisos publicitarios, así que yo también voy rápidamente a leer una información que nos han pasado de la dirección de Radio Rumbo, y es que está por realizarse esta promoción de Red Vital 4x4, que entiendo que va a comenzar este día jueves y termina, creo que el día 3 de enero. Descuentos hasta del 70% sobre los productos de distintos ramos. Así que, bueno, muy pendientes, amigos y amigas, que Red Vital y Macro están por iniciar esta promoción interesantísima en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios. Red Vital y Macro. Ahora sí. ¿Quién va mañana? Mario. Aquí va mañana. Aquí voy mañana. ¿En qué sentido? Hoy, a las 3. A que juega el Arsenal con... Perdón, el Bayern con el PSG, ¿no? Ajá. Sí. Yo voy al PSG. Está muy bien. Y a Italia no la quieren dejar entrar ni siquiera como sustituto de Irán. Italia dejó de jugar hace mucho tiempo. Está jugando mejor béisbol que fútbol. Eso es correcto. Casi gana, güey. Frente a Venezuela queda... Oye, está jugando mejor béisbol que fútbol. ¿Quién lo iba a creer, verdad? Los cambios que da el mundo. Yo le digo a un amigo mío, hoy se suicida, la última vez que pedí, hoy hay como suicidio en Marruecos, en Italia. Es la cuarta, No, ya no sé cuántos años llevamos por Fede, 4 o 5 mundiales. Por eso. no me acuerdo un amigo mío italiano, Marcelletti, que ya murió, y no hubiera dado si no se muerto. Que sí sufría con Italia. Son muy apasionados. ¿Ah? Son muy apasionados. Pero le he trabajado. Él era pana hermano mío, pero los lugares italianos decía que no fuera por su casa. Mala Italia, viva la Italia. Las 2:30 minutos. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo se informa tras el botín ocurrido en la cárcel de 3, donde 5 personas murieron bajo custodia del Estado. El fiscal general de la República, Larry Degoe, afirmó que va a construir un plan de trabajo
conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para reforzar su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas. Notirumbo se informa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que los países occidentales están perdiendo su liderazgo mundial, cediendo terreno al sur global, señalando los cambios que acontecen en el sistema mundial. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. La señora María González ofrece sus servicios para trabajar en casa de familias o cuidadora de adultos mayores. Para más información, llamar al 0416-914-6253. 0416-914-6253. Informó Notirumbos. Con 32 minutos en la tarde de Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Mira, Nacional el número, Internacional lo de paso, Información Mario. de ¿Qué número? La señora que estudia personas mayores. A toda hora y en cualquier lugar, la mejor selección musical la tiene Radio Rumbo 600. Gánale una, ¿vale? Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Y continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Nos alerta @Mausilara y Gloria Miguel 05, con cordiales saludos que nos envían, que hay problemas con la señal abierta de Radio Rumbo, y es que efectivamente se mantienen las complicaciones con el servicio eléctrico allá en el Junquito, donde está enclavada la planta transmisora y la antena de Radio Rumbo. Hay problemas importantes, ya se han quemado varios equipos, ya lo hemos advertido en varias ocasiones a las autoridades, de manera que tomen la previsión para garantizar que el servicio eléctrico se mantenga estable, de manera que estos picos de subidas y bajadas no continúan afectando no solamente a Radio Rumbo y a la audiencia de Radio Rumbo, sino afectando también a la población de ese importante sector caraqueño, capitalino, del Junquito. Bueno, continuamos nuestra conversación con Óscar Prosperi. Él es el presidente de Fenegas. Esta organización agrupa a los empresarios que mantienen las estaciones de servicio en todo el país. Quiero hacer una pregunta. Hay un montón de problemas que han sido relacionados en esta conversación con Prosperi, como también muchos problemas similares que planteó en su momento Ana María Urdaneta cuando estuvo acá. Yo me pregunto, el tema de la rentabilidad de las estaciones de servicio, si se lograra un incremento en el margen de ganancia de las estaciones de servicio, de los empresarios de las estaciones de servicio, ¿eso contribuiría a aligerar o a resolver el resto de los problemas que ustedes confrontan o no? En un buen porcentaje sí, porque como estábamos hablando, hay problemas que son de índole, llamémoslo político, que es la parte de lo que es la homogenización de las estaciones de servicio, y hay otros que son de índole técnico y operativo. Se solucionarían muchos de los problemas a nivel de índole operativo. Evidentemente, al tener un margen que nos permita una buena la rentabilidad de las estaciones de servicio, las estaciones de servicio pudieran ponerse al día en muchas obligaciones que hoy por hoy estamos incumpliendo, y se pudiera modernizar mucho el servicio del combustible. Recordemos a la audiencia cuánto es que gana cada estación de servicio por cada litro de gasolina. Actualmente el margen comercial, que es el que ha estado fijado desde junio del 2020, es el equivalente a $1 centavo de dólar. $1 centavo de dólar por cada litro. Por cada litro. Pero ya hace 5 años. Ya prácticamente 6.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, como lo que te comentaba, una estación de servicio subsidiada en el interior del país que recibe apenas 60.000 litros mes, significa que su margen de ganancia son $600 al mes. al mes bruto. Y de allí tienen que sacar todo lo que son las obligaciones, el pago de nómina. O sea que no es un margen de ganancia, sino No, ese es el margen bruto. bruto. Y de ahí tienen que sacar todo. Evidentemente, para esas estaciones de servicio han subsistido en muchos casos vendiendo algún activo que tenían. Generalmente tienen otros negocios que son los que están manteniendo, Subsidian a la estación. Por eso hablamos de ese subsidio cruzado en un principio y el cambio del esquema de subsidio. O sea, prácticamente el dueño de la estación de servicio está subsidiando a su establecimiento para poder subsistir y que el público reciba también el subsidio. Está como los maestros. Más o menos. Los maestros Otro están sector- subsidiando al Estado. otro Ustedes sector están subsidiando bastante- al Estado también. Otro sector bastante afectado. No, y los transportistas. Y los transportistas, pues. Yo sé que mucho de que el Estado en vez de dar el subsidio a los pasajeros, para tercera edad o estudiantes, son ellos los que cargan ellos sobre sus hombros. Nosotros tenemos la esperanza de que económicamente la situación del país vaya mejorando. Evidentemente, hoy por hoy, tú lo decías, ya hay un combustible que no sale como regalía a otros estados, o el trueque que hacíamos, petróleo por médicos, enfermeros y esas cuestiones. Aquí tenemos un personal bastante capacitado y bastante bueno que puede prestar servicios. Y bueno, y con la venta de ese petróleo al precio de mercado, pues se pueden cubrir muchísimas cosas en el país. Buenos sueldos, buena infraestructura, buena vialidad. Y ojalá que esos cambios sean más pronto que tarde. Si usted tuviera enfrente, si se topara con ella o le diera una audiencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿usted qué le diría? En primer lugar, le diría a la presidenta, primero felicitarla por el cambio de rumbo que se ha generado en el país y los cambios positivos que se empiezan a mostrar, que han sido lentos, pero bueno, han ido a paso seguro. Segundo, que ese nuevo ingreso petrolero que está recibiendo lo invierta en el beneficio de la población. Importantísimo la creación de nuevos puestos de trabajo, y esos nuevos puestos de trabajo es con la creación de infraestructura, construcciones, y eso sería un elemento cascada para todos los sectores. Evidentemente, al haber un auge en la construcción, un auge en la explotación petrolera, eso sería fabuloso. Y segundo, que haga hincapié en los sectores que han estado menos favorecidos en todos estos años. Como decían ustedes, el sector transporte, el sector educación, el sector gasolinero han sido, creo que Relegados. bastante relegados en muchos años en la cuestión. Y lo otro también en los funcionarios públicos, una revisión completa a la nómina de funcionarios públicos. Hay muchos funcionarios públicos excelentes que están siendo también mal pagados, pero también hay mucha nómina fantasma y eso también afecta a la economía. Ok, vamos con Ángel Cacique. Venezuela tiene el parque automotor más antiguo de América Latina. Tenemos un problema con que durante mucho tiempo la industria, el número de vehículos disminuyó de manera sensible, vehículos nuevos. Estamos en este momento, el gobierno anuncia el establecimiento de un conjunto de bombas premium. Eso implicaría, o debe tener a partir de un estudio, de una investigación que diga que han ingresado al mercado automotor, al parque automotor venezolano, una cantidad de vehículos que requieren básicamente ese tipo de gasolina. ¿Hay alguna investigación que ustedes conozcan o ustedes tienen certeza de que efectivamente eso está así? ¿O es como dice la gente, cosa que a mí incluso me parece correcto, o sea, el precio de la gasolina sube en función de las grandes debilidades económicas que tiene en este momento el Estado venezolano? Sí, bueno, hay dos puntos que hacer de ahí hincapié. El primero es que a nivel internacional los estándares es que siempre un país debería tener dos tipos de combustible, uno de
bajo octanaje y uno de mayor octanaje. Venezuela, con los cambios que hubo y la escasez y el déficit en la producción petrolera, tuvo que adaptarse en su momento a un solo combustible. Y recuerden que en ese momento el combustible también era traído del exterior. De Irán, tengo entendido que tenían. Vinieron de muchos lugares del mundo y, a veces, y en muchas ocasiones ni siquiera conocíamos realmente el octanaje de ese combustible. Pero todas las estaciones de servicio estaban adecuadas y siguen estando adecuadas para vender los dos productos. Eso no ha cambiado. Nos tuvimos que acostumbrar a un solo producto. Evidentemente, como tú dices, nuestro parque automotor se fue rezagando en el tiempo, pero ya hoy por hoy sí ha habido un aumento, y lo vemos en las calles, de muchos vehículos nuevos de nueva gama. No voy a decir de alta gama, pero sí ha habido facilidad, hasta créditos para la compra de automóviles se está viendo hoy por hoy. Y se hizo ahí un aumento en la circulación de vehículos nuevos. Los cálculos, no por cifras oficiales de alguna institución, pero por los mismas importadores de vehículos, estamos hablando prácticamente de entre un 5 y un 7% del porcentaje de nuevos vehículos en el parque automotor, y estos vehículos muchas veces están diseñados para un combustible de mayor octanaje. De allí sale la política que implementó Petróleo de Venezuela con el Ministerio de Hidrocarburos de esta gasolina super premium para poder cubrir ese segmento. En un principio fue un plan piloto para la ciudad de Caracas de 10 estaciones de servicio. Ya se ha ido extendiendo en otros estados y el plan piensa abarcar, por la forma en que nos los presentaron, 100 estaciones a nivel nacional. Una de las solicitudes que estamos haciendo nosotros como federación es que no deberían ser solamente 100 estaciones, sino que deberían ser todas las estaciones de servicio, ya que estamos adecuadas para la venta de este producto. Una de las limitantes que también hemos atacado bastante es la venta de esta gasolina super premium no en el precio de $1, sino en el modo de pago, que es solamente dólar efectivo, pues en dólar en físico. Y eso hemos hecho las observaciones muchas veces de que no es el deber ser. Ok, vamos a leer varios mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100, para aderezar esta conversa con Oscar Prosperi. Él es el presidente de FENEGAS, la federación que agrupa a los expendedores de combustible en Venezuela. Dice Alfredo López Núñez: Mario, en una nueva Venezuela es posible una ley que limite la figura del político de turno, que si el gobernador Rafael Lacaba hizo esto, bla, bla, dice, vivo en Chile hace 9 años y eso no se ve en ningún lado. Bueno, está fuera de los temas que estamos tratando hoy, pero bienvenido a su comentario. Saludos, por cierto, a todos los venezolanos que se encuentran allá en Chile. León del Valle 62. Corregir, depurar, limpiar la casa en todos los órdenes de verdad se hace urgente. Castigo a la barbarie de tanto manejo doloso en nuestra casa grande Venezuela. Más mensajes. León del Valle 62. La misma persona dice: desgasta ver infames salir de un ministerio a otro sin despeinarse. Los corruptos tienen su puerta giratoria, los detienen y, oh sorpresa, los reincorporan o pasan a otro ministerio. Y dice, con madrina, es una pregunta que ella formula. Más mensajes rápidamente. Dice León del Valle 62, la misma persona: para la revisión, a lo largo de la avenida Sucre hay lugares donde se almacena gasolina, bomba de tiempo, secreto a voces. No solamente que hay lugares donde se almacena gasolina, es que han estallado lugares, incluso tengo entendido que han fallecido personas. ¿Esto se mantiene en Caracas y en otras partes de Venezuela, amigo Prosperi? Difícil responderlo, pero sí, primero siempre ha habido el temor de que vuelva a haber una escasez de combustible. Lo otro es lo que estábamos hablando de las distorsiones en el mercado, cuando tienes un combustible prácticamente regalado, que es la subsidiada, y otro combustible a 0.50, evidentemente el que tiene acceso al subsidio de conseguir un combustible regalado
buscará almacenarlo y beneficiarse económicamente con una venta clandestina de combustible, así sea 25 centavos de dólar, 30 centavos de dólar, que siempre va a ser un beneficio para alguien en la calle. Seguramente uno de esos expendios clandestinos gana mucho más que una estación de servicio. Evidentemente gana los 20 centavos de dólar que los revende. Ok, vamos rapidito a seguir leyendo los mensajes. Dice José Luis Quintero 104, dice, tengo un pálpito, salario mínimo de $50 más 250 en bonos, jubilado $50 más 150 de bonos y pensionado 50 más $100 de bonos. Eso congelando la ley del trabajo, artículo retroactividad para no incluir arreglo. Bueno, vamos a esperar el 1 de mayo a ver qué pasa. No, yo no soy muy optimista, pero bueno. Yo Ángel 92, elecciones ya, Maduro es ilegítimo por nacer en Colombia y más ilegal es pagar su defensa. Eso sería un delito por mal utilizar el dinero del país. Bueno, tema que está fuera de lo que estamos tratando hoy, pero en todo caso, siempre bienvenida la participación de nuestra audiencia, siempre y cuando sea con respeto, sin vulgaridades, sin ofender, sin insultar. Reflexiones. Hay un comentario que creo que fue el primero que leíste del gobernador, Ajá. que me hizo recordar otras situaciones de las que hemos vivido las estaciones de servicio, que son las ocupaciones de estaciones de servicio de privados. De un tiempo para acá salió una figura para mí completamente fuera de la legalidad, donde el Ministerio de Hidrocarburos junto con Petróleo de Venezuela se tomaba las atribuciones de ocupar estaciones de servicio, tomando en consideración que como somos de utilidad pública, había que mantener la continuidad de operaciones. Y estas ocupaciones se daban en algunos casos por falta de pago oportuno del combustible u otras situaciones. ¿Qué pasó con estas ocupaciones? Con estas ocupaciones, algunas estaciones se las otorgaron administrativamente a terceros para que las operaran, a pesar de que los dueños de la propiedad de la estación y todo era de la persona ocupada. Es una expropiación prácticamente. No es expropiación porque no No es una licencia, pues Exacto. expropian la licencia en todo caso, ¿no? Es una ocupación, prácticamente. Por eso te digo, para mí fuera de cualquier término jurídico dentro de nuestras leyes venezolanas. Y en otros casos se las otorgaron a instituciones del Estado o a gobernaciones. Entonces, caso muy específico, por ejemplo, el Estado Carabobo, donde le otorgaron a la gobernación de Carabobo 12 estaciones de servicio. 12. En su momento ya esas estaciones Fueron revertidas. ya fueron revertidas, gracias a... Ah, porque son ocupaciones temporales. Bueno, esas fueron temporales, casi que duraron 4 o 5 años. Ese dinero, ¿cómo se utiliza? Entonces, ¿qué sucedió allí? O sea, y son casos que son bastante preocupantes. Esas eran estaciones, por ejemplo, en el estado Carabobo, que eran las que más denuncias recibían. Entonces, recibían la denuncia de que no tenían puntos de venta, recibían denuncias de que trabajaban y solamente cobraban en divisas. Entonces, eso también estigmatizó a los demás dueños de estaciones de servicio. Claro. O sea, el Estado, que era el que tiene que dar el ejemplo, era el que menos ejemplo daba, y evidentemente la mala fama, la mala reputación quedó para el dueño de las estaciones de servicio normales. Otro punto que sucedió allí, o que sucede con las estaciones de servicio tomadas, es que ellos tienen ciertos privilegios, que es la mora en el pago. Entonces, ellos no tienen la obligatoriedad que tienen una estación de servicio normal de pagar solamente 3 días para pagar el combustible. O sea, una estación de servicio internacional tiene 3 días para hacer el pago del combustible que recibe, venda o no lo venda. Si no lo pagan, son sancionados. Son sancionados, hay actualización por diferencial cambiario. O sea, hay una serie de cuestiones allí que afecta a la estación de servicio si no lo paga en ese periodo de 72 horas. ¿Y estos ocupantes? Pero en estos casos de las estaciones de servicio ocupadas, están exonerados de eso. Exonerados de palabras, pero entonces cuando tú vas a hacer cualquier tipo de negociación también te dicen, no, pero es que las estaciones de servicio no pagan el combustible. Entonces, en esa mesa tú dices, bueno,
permíteme la lista de las estaciones de servicio que te den, yo te ayudo a cobrar, pero, Sí. pero dime cuáles son las que te den. Y cuando tú te pones a analizar, son la mayoría las ocupadas y manejadas por entes del Estado. Ok, nos quedan 2 minuticos. ¿Cómo los aprovechamos, amigo Próspero? Bueno, lo principal es lo que Dios mediante que se pueda lograr esta reunión de acercamiento con el Ministerio de Hidrocarburos. Pienso que eso es lo más importante en estos momentos. Una vez que se logre este acercamiento, entablar una mesa de diálogo, evidentemente con los dos objetivos fundamentales que nosotros pusimos en nuestra carta, en nuestra declaración de emergencia, que es el margen comercial, o margen comercial que pensamos que es justo y que no va a afectar en ningún momento el precio del combustible. O sea, que eso es importante decirlo. O sea, nosotros no estamos pidiendo un aumento del combustible bajo ningún esquema. Pensamos que la parte impositiva que hay en la gasolina es suficiente. Se puede manejar para que nuestro margen sea Un poquito mayor. mayor. No estamos pidiendo mucho tampoco. ¿A cuánto aspiran ustedes? Actualmente estamos en $1 centavo. Nosotros pensamos que con 3.5, 3.6 podemos operar holgadamente, siempre y cuando también lleguemos a una homogenización del mercado y cada una de las estaciones de servicio logren su mercado natural. Porque hoy por hoy también es importante señalar esto. El problema de las estaciones es un libro gordo de piquete. Aquí pudiéramos estar todo el día hablando de problemática. Hoy por hoy las estaciones de servicio no piden el combustible. Nosotros no pedimos el combustible. A nosotros nos mandan el combustible según el designio de la persona que esté programando en su Se refiere a la cantidad. a la cantidad y a la cantidad. Evidentemente ahorita como hay cierta abundancia, han mandado mayor. Pero tenemos estaciones de servicio en el interior que son internacionales también, que reciben también un compartimiento de 13.000 litros diarios y eso no le alcanza para operar durante todo el día. O sea, están limitados en los horarios. Y eso también estigmatiza la estación de servicio porque hay un oficio que dice que las estaciones están obligadas a trabajar 15 horas, 16 horas continuas, pero si no tienes combustible, ¿con qué vas a trabajar? Lamentablemente. Entonces, los dos puntos fundamentales que pedimos es homogenización y margen de ganancia. Muchísimas gracias. Gracias amigo a ti, Mario. Próspero y Oscar Prosperi, presidente de Fénega. Muchas gracias también a Carlos Rodríguez y a Ángel Cacique. Y que nosotros aspiramos a que su propuesta de que el subsidio directo a los usuarios permita resolver el problema de la compra de los combustibles. Ok, bien, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa en sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyos servicios abrirán muy pronto sus puertas en el centro comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.